Pues vamos a la palabra de Dios. ¿Está listo? Abra su Biblia en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8. Vamos a ponerle el cronómetro aquí, si no nos vamos a las 12 de la noche. Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8. Este es el tema número 20 de la serie Los valores del reino y se titula La esencia de la oración. Estamos ya avanzados en el capítulo 5, o empezando el capítulo 6, de este sermón de la montaña. Y leemos Mateo 6:5, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Señor, una vez más nos acercamos a ti en oración, esta vez para ponernos, Señor, a disposición de lo que tu Espíritu Santo tiene para hablarnos. Pidiéndote, Señor, que abras nuestros oídos, nosotros también los abriremos, pero que tú hables de una manera especial a nuestra vida. Palabra que es viva, que es eficaz, palabra que no pasará, aunque el cielo y la tierra pase. Que esa palabra penetre en nuestros corazones, penetre en nuestras vidas y nos transforme. Señor, queremos, así como decía el pastor Julio hace unos minutos, salir de aquí con desafíos, salir de aquí con metas por cumplir, metas espirituales, para parecernos cada día más a ti. Que esta palabra pueda complementar la palabra que cada mañana nosotros leemos, que cada mañana nosotros pasamos contigo, que sea un complemento y que sea un refuerzo, Señor, y un consuelo, un alivio para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay algo que hasta aquí, en lo que llevamos del sermón de la montaña, ya nos debe de haber quedado claro. Y es que nosotros, los ciudadanos del reino, diga yo, nosotros somos completamente diferentes, completamente distintos a los ciudadanos del otro reino. Recuerda que solamente hay dos reinos: el reino del amado Hijo Jesucristo, en el cual estamos todos aquellos quienes nos hemos arrepentido de nuestros pecados, y está el otro reino. El otro reino es el reino de las tinieblas. Solo hay dos. Y no importa cuán limpia veas a la persona, cuán moralmente correcta veas a la persona, si no tiene a Cristo en su corazón, es el reino de las tinieblas. Es hijo de su padre, el diablo. Qué fuerte, ¿no? Pero es que la Biblia es así. La Biblia divide, la vida es clara, es una espada, y pone de un lado ciudadanos del reino de la luz y del otro lado ciudadanos del reino de las tinieblas. Ciudadanos del reino de Cristo, ciudadanos del reino de Satanás. Así que bueno, si tú estás de este lado del reino, del otro reino, pues es bueno que te arrepientas y que vengas a ser parte del reino de Cristo. Nosotros, los ciudadanos del reino de Cristo, gozamos de verdadera felicidad. Hoy estamos en fechas, o en esos tiempos estamos en fechas en las cuales se celebra el gozo, ¿no? Por todos lados ves joy, peace, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con Navidad es felicidad para muchos, tristeza para otros, quienes extrañan a sus seres queridos, extrañan su tierra y todo esto, pero en general se celebra el gozo, se celebra la paz, se dan regalos, son momentos inolvidables para muchos, pero nosotros, los ciudadanos del reino, disfrutamos de verdadera felicidad, de la bienaventuranza que vimos en todo el capítulo 5. Estamos nosotros en este estado de gozo, en ese estado de felicidad que es manifestado en medio de este mundo que está deprimido por naturaleza. ¿Por qué? Porque tratan de aliviar su depresión con cualquier tipo de sustancia, con cualquier tipo de cosa material, pero nosotros no necesitamos de eso, porque gozamos ya de la verdadera felicidad. El reino del amado Hijo Jesucristo es un reino de gozo, un reino de felicidad, de plenitud. Y aunque no le hagamos daño a nadie con todas estas cualidades que tenemos como ciudadanos del reino de Cristo, es algo curioso que somos odiados por quienes no han sido liberados de la esclavitud del pecado. Esto lo hemos visto en el libro de los Hechos.
Pablo no andaba por ahí atacando a la gente, sin embargo era perseguido. ¿Por qué? Porque predicaba la verdad, porque reflejaba a Cristo. Pero lo que hemos aprendido también es que no debemos de contraatacar con aquellos quienes nos tratan de hacer daño, aquellos quienes nos calumnian, aquellos quienes nos desean el mal y hasta oran para que nos vaya mal, lo vimos. Al contrario, debemos de ser, como dijo Jesús, sal y luz. ¿Cómo? Pues no logrando grandes cosas materiales, sino viviendo bajo el estándar de rectitud dado por Dios mismo. Este estándar que hemos visto ya tiene como base no una mejor vida moral, sino la santidad de Dios. ¿Te fijas cómo es muy, muy diferente? Este mundo trata de regirse por leyes morales, las cuales cambian y varían de acuerdo a lugar, de tiempo a tiempo, pero nuestro estándar de rectitud es la santidad de Dios. Cada vez que cualquier hombre en la Biblia tuvo algún encuentro con Dios, su vida fue transformada, su vida fue distinta, no volvió a ser el mismo. Ahí tienes al profeta Isaías, quien era un hombre que profetizaba, que decía, ay de los que a lo malo dicen bueno, ay de los que se embriagan, pero cuando tuvo un encuentro con la santidad de Dios, dijo, ay de mí, que siendo hombre inmundo de labios han visto mis ojos a Dios. Y ese es el estándar que nosotros tenemos, no un estándar moral, sino un estándar con base en la santidad de Dios y con la gracia que recibimos de ese Dios santo, porque ante esa santidad no nos queda como Isaías decir, ay de mí, pero Dios, aquellos pobres en espíritu, derramó su gracia. Y por eso nosotros nos regimos bajo este estándar de rectitud, consideramos el insulto y el menosprecio a otros como homicidio, así de grave. Consideramos las miradas lujuriosas, los pensamientos lujuriosos como adulterio mismo. Consideramos también algo que no considera la gente de este mundo, para quienes el divorcio es el pan de cada día. ¿No te gustó? Deséchala o deséchalo y agárrate uno nuevo. 3 años, acuérdate que dijimos, dura el enamoramiento. Pero para nosotros ni siquiera existe la palabra divorcio en nuestro vocabulario. Tampoco existen para nosotros mentiras piadosas. Eso no existe, es una contradicción. Tampoco existen para nosotros los ciudadanos del reino mentiras justificables para lograr un fin noble. No existe eso en el reino de Dios. Nosotros, los ciudadanos del reino de los cielos, somos hombres y mujeres quienes cumplimos nuestros compromisos, quienes nuestro sí es sí, nuestro no es no. No hay ahí como que bueno, a lo mejor sí, no hay áreas grises, sino que es una palabra que nosotros damos no porque sea nuestra palabra, sino porque estamos ante la santidad de Dios. Y nosotros también dejamos que la venganza esté en manos de quien la puede ejecutar de forma santa, en manos de Dios. Nosotros los ciudadanos del reino de Cristo estamos dispuestos a hacerles bien aún a aquellos quienes nos procuran matar. Y esto ha sido solo un breve repaso de lo que hemos visto en estos 19 temas. Ahora hemos comenzado ya un nuevo capítulo, el capítulo 6, y con él hemos empezado una nueva sección en la cual vemos una transición entre la interacción con los hombres y nuestra relación con Dios. Pobreza en espíritu, sal y luz, todo eso que mencioné tiene que ver con nuestra interacción con los hombres en este mundo, pero en el capítulo 6 empieza a adentrarse ya a lo que tiene que ver con nuestra relación íntima y personal con Dios. El primer punto que Jesús trata en este capítulo 6 en cuanto a la vida de piedad es todavía en relación con los hombres, va a transicionar ahora, y fue, ¿se acuerda? La ayuda a los necesitados, que no debemos de tocar trompeta cuando ayudamos a alguien, no debemos de publicarlo. Veía hoy un meme por ahí en redes sociales que decía, ¿estarías dispuesto a ayudar a los pobres sin llevar tu cámara? Está bueno, ¿no? Era como que un extracto de lo que vimos el viernes pasado. Esta sección contiene una advertencia que vimos en el tema anterior también, y la advertencia era en general esto: no conviertas algo bueno en algo inútil, no conviertas algo hermoso en algo que no sirve para nada. El rey Midas, en la mitología, fue un rey quien tenía un superpoder. Por supuesto es algo fantasioso, es una fábula, ¿no? Pero este rey Midas tenía un superpoder. Ahí les va, niños. ¿Qué tal? ¿Qué Avengers ni qué nada? El superpoder del rey Midas era que todo lo que tocaba se convertía en oro. ¿Qué tal? Los hermanos dicen, a ver, ¿dónde consigo ese superpoder, no? Está bueno, ¿no? Está bueno tocar algo y que se convierte en oro. Hasta que al rey Midas le dio hambre.
y agarró una manzana y se convirtió en oro y no se la podía comer. Así que aquello bueno que él tenía, ese superpoder que él tenía, terminó siendo algo inútil para su vida diaria, algo inútil, algo que no servía para nada. De la misma manera, nosotros, los ciudadanos del reino de los cielos, a quien se está refiriendo Jesús, podemos también convertir algo bueno, como la ayuda a los necesitados, o como la oración, o como el ayuno que vamos a ver más adelante, en algo inútil, en algo hueco, desde la perspectiva de Dios. Hablando, por ejemplo, de la oración, la palabra dice que nuestras oraciones pueden tener estorbo. ¿Qué te parece? Así como el rey Midas. Oraciones buenas, sí, pero se convierte en algo inútil, en algo estorbado que no pasa ni del techo. ¿Cuándo? Cuando hay entre nosotros contiendas, cuando esposa y esposo no se hablan y se van a dormir, ¿verdad? De un lado uno y de otro lado el otro en la cama, o de plano uno en la tina, ¿verdad? Depende de cómo le haya ido. Pero las oraciones se convierten en algo inútil, en algo hueco, desde la perspectiva de Dios, aunque por fuera parezca muy bonita. Dice la primera parte del versículo 5, y cuando ores, vamos a empezar a desmenuzar todo esto. Dice, y cuando ores, y eso es lo primero que vemos ahí en el texto. Jesús está asumiendo que el ciudadano del reino de los cielos tiene la costumbre de orar. O sea, tú cuando ores, no es, bueno, si oras, si algún día oras. No, dice cuando ores. Entonces, si yo preguntara aquí, ¿cuántos oran? Pues estoy seguro que la mayoría, si no es que todos, levantarían la mano. O sea, no habría nadie que dijera, oye, ¿y qué es eso de orar? Yo no sé qué es eso de orar. Todos sabemos qué es eso y en algún momento lo hacemos, lo practicamos. De igual manera, la oración no era algo desconocido para la audiencia de Jesús, para quienes estaban allí en aquella montaña escuchándole. Recuerda que ellos eran judíos por religión. Ellos, los judíos, oraban y oran por lo menos 3 veces al día. ¿Qué tal? ¿Oras 3 veces al día por lo menos? Al levantarte, o te levantas así nomás, decía mi abuelita, como burro sin mecate, ¿no? Así. Bueno, ellos tenían la costumbre de mínimo 3 veces al día orar. Una en la mañana, otra al mediodía y otra al atardecer. 3 veces. Y eso lo vemos en Salmos 55, versículo 17. Recuerda que Salmos es el himnario de los judíos, ¿no? Dice Salmos 55, 17. Tarde y mañana y a mediodía, ahí está. Oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Tarde, mañana y al mediodía. El problema no era si ellos oraban o no oraban. O sea, Jesús no estaba exhortando a los ciudadanos de su reino tratando de motivarlos a que oraran, como lo hizo en el Getsemaní. Y les dijo, hey, oren conmigo, y se quedaron dormidos, ¿te acuerdas? No estaba en ese punto Jesús. Jesús ya estaba asumiendo que ellos lo hacían, por lo menos tarde, mañana y al mediodía. Pero el asunto aquí era más bien cómo no debían de hacerlo, cómo no debían de orar. Lo mismo que con la ayuda a los necesitados que vimos el viernes pasado. Jesús les dijo y nos dice a nosotros, ahí en la segunda parte del versículo 5, no seas como los hipócritas. O sea que los hipócritas también oran. ¿Cómo la ves? Los hipócritas ayudan a los necesitados, los hipócritas también oran. Y Jesús dijo, ustedes no sean como los hipócritas. ¿Cómo ora el hipócrita? Quizás tú te preguntes. ¿Cómo se ve la oración de un hipócrita? Bueno, a veces se ve igualita que la oración de alguien quien no lo es. Pero hay algo que nos muestra el texto. Dice, porque ellos, o sea, los hipócritas, aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Bueno fuera que la oración terminara ahí donde dice, porque ellos aman el orar. O sea, así estaría bien. Pero sigue diciendo, ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Y un momento. Entonces quizás tú te preguntas, ¿todo quien ora de pie en un lugar de reunión es un hipócrita? ¿Eso es lo que dice el texto? El texto dice, ¿todos quienes oran de pie en un lugar público son hipócritas? Bueno, si esto es así, entonces aquí todos somos hipócritas. Y necesitamos cambiar nuestra liturgia, el orden de nuestra reunión. O
sea, mientras que estábamos alabando y adorando a Dios, yo espero que así fuera, no estuviera nada más como viendo el show, mira qué bonito toca el piano el pastor Julio, ¿no? Sino que estuviera usted adorando a Dios y en los espacios, en los selah que hay en cada canto, usted pudiera orar, así como lo hicimos, y presentarle nuestras peticiones al Señor y hablar con el Señor, así como lo hacemos en la intimidad, ¿no? Pero no es lo que está diciendo el texto. De hecho, la costumbre hebrea era y sigue siendo orar de pie. Si tú ves videos ahí en YouTube acerca de, por ejemplo, el muro de los lamentos, tú vas a ver ahí a los judíos en ese muro orando. ¿Están sentados o están hincados o cómo están? ¿Lo has visto? Están parados. Es la manera de orar, es la manera normal, lo sigue siendo así. Y no es eso a lo que se refiere el Señor. El Señor no está condenando el hecho de orar de pie, no es así. A lo que se refiere es a esa actitud del corazón. Es obvio que nosotros oramos y alabamos de pie y lo hacemos ante la congregación y que de hecho alguien tiene que dirigir la oración. ¿Para qué? Para guardar el orden. Porque imagínate que entramos aquí, cada quien ora y uno grita por allá. ¿Has estado en lugares así? En donde uno grita y luego el otro grita más fuerte y parece que hay un pleito de ahí, ¿verdad? De a ver quién grita más fuerte. Recuerdo hace muchos años cuando vivía mi abuela por el lado de mi mamá, le invitaron a una célula de oración y mi abuela iba dispuesta, iba enferma, quería que oraran por ella y había un pastor y llegó otro pastor de visita. Pues ella pidió oración y se armó ahí el pleito y estaba uno, gritaba más que el otro y mi pobre abuela ahí en medio, ¿no? Y los dos, grita y grita, ¿no? La competencia. Pregúnteme quién ganó. Pregúnteme. Satanás, porque ya mi abuelita no se paró nunca más en la iglesia ni en nada que tuviera que ver con Dios. Pero bueno, el punto aquí es que nosotros estamos viendo lo que dice el Sermón del Monte. Nosotros oramos de pie, oramos ante la congregación y hay alguien quien tiene que guardar el orden. Romanos 12:18 dice: el que preside con solicitud, o sea, el que dirige, como lo estaba haciendo David hace rato acá. Él estaba presidiendo la oración, él estaba tomando ese protagonismo, por así decirlo, en la oración, para que nosotros nos uniéramos y dijéramos amén y oráramos juntamente con él. En 1 Corintios 14, de hecho, Pablo tuvo que regular la oración, porque los corintios también pues se armaba ahí la rebambaramba, ¿verdad? Se ponían a gritar unos por allá y otros oraban en lenguas y era un gritadero, era un desorden. Y Pablo tuvo que organizar todo esto. Pero la idea de orar y de alabar públicamente se ve desde los Salmos. Salmos 33, versículo 18. Acompáñeme allí solo para aclarar este punto de que no está hablando Jesús de que orar de pie, orar en un lugar público, sea algo negativo. Salmos 35, 18. Dice: te confesaré en grande congregación. Está describiendo un lugar lleno de gente. Te alabaré entre numeroso pueblo. O sea, el salmista está diciendo: yo voy a confesarte a ti, voy a hablar de ti, voy a alabarte, me voy a dirigir a ti en grande congregación y entre numeroso pueblo. Entonces Jesús no está condenando eso porque estaría contradiciendo la palabra de Dios. Salmos 22, 22. También ahí salió un canto por ahí de este versículo, de este Salmo 22, 22. Dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Vemos aquí entonces el principio. Es completamente normal alabar a Dios, orar a Dios, clamar a Dios en una asamblea, en una iglesia, en un lugar de reunión. Y no es a lo que Jesús está refiriendo. Cuando tenemos nosotros el tiempo de adoración, así como ahora mismo, no estamos viéndonos unos a otros. Espero que no sea así, ¿no? Ay, mira qué feo adora el hermano, ¿no? Se para todo chueco, o no sé. Espero que no sea ese el caso, ¿no? Cada uno venimos a expresarle a Dios nuestras necesidades, nuestra gratitud, como cantábamos, y todo lo que sale de nuestro corazón. A lo que Jesús está refiriendo entonces, en cuanto a esto, es a la intención de nuestro corazón. Dice ahí el versículo 5, donde estamos viendo: para ser vistos de los hombres. Ahí está el asunto. Para ser vistos de los hombres. El Señor mismo nos mostró cómo se ve orar en pie en la sinagoga para ser vistos por los hombres. Porque quizás tú te preguntes: bueno, entonces no me queda muy claro. Bueno, hay una parábola allí en Lucas capítulo 18, versículo 9, en donde podemos ver este asunto de orar de pie para ser visto por los hombres en la sinagoga. Está en Lucas 18, versículo 9. Y fíjate a quiénes les dirigía Jesús esta parábola.
Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, a esos va dirigido, y menospreciaban a los otros. Ahí está, ya nos empieza a mostrar la actitud, la intención del corazón. ¿Te acuerdas que lo vimos el viernes pasado? En la ayuda a los necesitados. Yo ayudo, y el que no ayuda como yo es apóstata, o es un hipócrita, no, el hipócrita es el que juzga de esa forma, ¿no? Pero fíjate, Jesús les hizo la parábola, les dedicó esta parábola a esos quienes confiaban en sí mismos como justos. Solo yo hago las cosas bien, solo yo hago las cosas de manera santa, de manera justa, y eso te lleva de rebote a menospreciar a los otros. Los que no lo hacen como yo, pues, pobrecitos, ¿no? Como dije. Bueno, a ellos dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo, ¿a qué? A orar. Uno era fariseo, el ícono de la religión, y el otro publicano. O sea, de los pecadores, el peor. O sea, no solo era un tranza, sino aparte era traidor a Dios y traidor a la patria. O sea, por todos lados estaba dañado el pobre, ¿no? El fariseo, el ícono de la religión, puesto en pie, como todos, estaban ahí, oraba consigo mismo de esta manera. Ahí te va la oración. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. O sea, él se está dirigiendo a Dios, ¿sí? Pon atención en eso. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano que estaba hasta allá atrás, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana, 2. O sea, el estándar era 1, yo 2, ¿no, varón? Doy diezmos de todo lo que gano, o sea, de todo, ¿ok? Yo doy diezmos de todo. ¿Y tú qué? ¿Y ese publicano dará diezmos de todo lo que se tranza? No. ¿Te fijas? Aquí él se está dirigiendo a Dios según él, pero el Señor a la hora de narrar la parábola dice que oraba consigo mismo. O sea, más bien se estaba exaltando a él mismo. La oración de él era más bien una exhibición de su piedad para que todos la oyeran. ¿Conoces a alguien así? O vamos más al hueso, ¿o eres alguien así? Que no pierde oportunidad para decir, no, es que yo como diezmo, no, yo como oro, y usted, hermanito, ¿verdad? Yo como voy a visitar a los enfermos, y usted, hermana, ¿va o no va? Oye, ¿y vino la hermana, quién sabe cuál, a visitarle? No, claro, yo lo sabía, pero aquí estoy yo, hermanita, ¿verdad? Era lo que hacía el fariseo, una exhibición de su piedad para que todos la oyeran, para que todos se enteraran. Y ese vehemente deseo en el corazón de ser reconocido como alguien muy espiritual al que Jesús se está refiriendo aquí. Puede ser cualquier buena obra como la ayuda a los necesitados, la oración o incluso la exposición de la palabra. Hoy en día tenemos una realidad muy distinta que los ciudadanos del reino de aquel tiempo no tenían, y es la realidad virtual. Hoy en día cualquiera tiene acceso por medio de un dispositivo electrónico a esa realidad virtual llamada redes sociales, en la cual puedes poner lo que tú quieras. Es como un periódico mural para los que no saben de qué se trata el asunto, ¿no? Tú puedes colgar ahí una foto de tu familia, puedes poner una receta de cocina, puedes poner, no sé, el video de la canción favorita o la que ande de moda. Tú puedes publicar lo que tú quieras para que aquellos quienes son tus contactos lo vean. De eso se trata el asunto. Muchos tienen redes sociales porque no pueden ver a sus familiares que están lejos, y ahí ponen la foto de, pues, no sé, los hijos, y etcétera, ¿no? Para que estén enterados y comunicados. Pero está el otro lado también del uso de esas redes sociales, y se conecta con lo espiritual. Decían por ahí, por su face los conoceréis, ¿verdad? Decía el pastor Charlie. Por su face lo conoceréis. ¿Cómo se ve eso? Bueno, ¿quieres saber quién es alguien? Fíjate lo que pone en su Facebook o en su red social de preferencia. Y ahí te vas a dar cuenta qué tan espiritual es, o pues simplemente si usa ese asunto solamente para pasar el rato, ¿no? Pero hay quienes utilizan estas redes sociales para exponer cuánto saben de la Biblia. O sea, una cosa es un devocional que compartes para que los otros puedan ser edificados, como tú ya lo fuiste, no seas de aquellos quienes ni lo leen, nomás lo comparten, sino que esta palabra me bendijo. El otro día alguien me mandó un devocional y le digo, oye, ¿leíste eso? Está lleno de falsa doctrina. Ay, no, pues fíjate lo que compartes. Bueno,
Espero que seas de esos quien es bendecido, es edificado y lo comparte a sus contactos o lo pone en su red social. Pero hay quienes se la pasan contendiendo en redes sociales. Utilizan la Biblia para contender, para pisarle el callo a otros con asuntos secundarios, doctrinales, como lo que acaba de pasar, el tema de la Navidad y que el árbol, alguien puso hace poco, no, lo que me gusta de mi pastor es que no pone árbol de Navidad en la iglesia, aleluya. Dije, órale. O sea que una vez al año nomás te gusta algo de tu pastor, órale, bueno, muy bien. Pero aquellos quienes usan las redes sociales y la Biblia para este asunto, para ver a los demás o hacer ver a los demás como quienes son ignorantes, como quienes son apóstatas y de esta manera se exaltan a ellos mismos porque claro, yo tengo la doctrina correcta. Bueno, están utilizando algo bueno, que es la palabra, porque por ahí utilizan un versículo o dos y la palabra de Dios es santa, es buena, pero la están utilizando de una manera equivocada. ¿Para qué? Para exaltarse a ellos mismos, para hacerse ver como que son la octava maravilla espiritual. Jesús expuso a otro grupo que iba más allá todavía con su oración hipócrita, y se trata de los escribas. En la parábola habló de los fariseos, pero también habló de los escribas. Acompáñame ahí a Marcos capítulo 12, versículo 40. Marcos 12, 40. Está hablando de los escribas. ¿Ya lo tiene? Marcos 12, 40. Dice de los escribas que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Fíjate lo que está diciendo Jesús aquí. Está refiriéndose a los escribas, quienes obviamente estaban en contacto con la palabra, eran un grupo especial a diferencia de todo el pueblo. Ellos estaban dedicados a la palabra. Bueno, ellos aprovechaban su posición y aprovechaban también la vulnerabilidad de este grupo. ¿Quién es ese grupo que está citando ahí? Que devoran las casas de las viudas. Las viudas son vulnerables. ¿Por qué? Porque no tienen un varón que las proteja, que las cuide, que las defienda, que las guíe. Son vulnerables y más en aquella cultura. Bueno, los escribas dice que devoraban. Eso quiere decir que se aprovechaban de esta vulnerabilidad de las viudas. Se aprovechaban también de su habilidad para hablar, de su verbo, ¿no? Que tiraban. No, sí, hermanita, venga yo. Y le empezaban, y usted le empezaban a echar flores. No, y usted siempre tan piadosa, y usted siempre tan buena, y bla, bla, bla. Le tiraban todo un verbo, hasta que ya ni cuenta se daban cuando ya le habían sacado las escrituras de las casas, ¿no? O ya le habían sacado el título del carro, ya le habían sacado unas joyas. Es que lo tiene que dar usted para la obra de Dios. Yo voy a orar por usted y el Señor va a derramar bendición y va a ver usted cómo va a hacer crecer el reino de Dios. ¿Quiere que el Señor la use? Ay, sí, amén, ¿no? Ellos hacían un show de la oración y conseguían dos cosas. Una, aparentar ser muy espirituales, mantener ese estándar de espiritualidad ante los ojos de los hombres. Seguían aparentando ser espirituales. Wow, escribas y fariseos son lo máximo. O sea, yo cuando sea grande quiero ser como ellos. Y ellos mantenían así, yendo a las casas de las viudas. Y decían todos, wow, mira, el escriba va a visitar a la viuda, qué piadoso, qué buena onda, qué lindo, va a orar ahí, se la pasa mucho tiempo. No, qué poderosa oración y qué poderoso hombre, ¿no? Así que ellos conseguían esa apariencia de espiritualidad. Pero la otra cosa que conseguían era apoderarse de los bienes de la viuda. Ya sea de un solo golpe o poco a poquito, iban sacándole sus bienes, y ellos, por medio de sus oraciones y por medio de su verbo, les hacían creer que esos bienes, esos recursos que ellos les estaban quitando, eran para el templo. Y esos recursos nunca llegaban al templo. Eso pasa muchas veces, ¿no? Vamos a juntar una ofrenda, ¿no? Y la ofrenda ya no llega, o llega ya bien despelucada a su lugar de destino, ¿no? Vamos a juntar juguetes para darles a los pobres, a la comunidad, y los que los recaudan se quedan ahí para todos los hijos, ¿no? Tenga, mi hijo, ahí le va otro, y ahí nomás le dan 3 juguetes a los demás, ¿no? Bueno, eso ocurría, y eso es lo que hacían los escribas por medio de la oración. Su gancho, su vehículo era la oración. Y hay una aplicación más en cuanto a lo que tiene que ver con la oración, porque eso es por un lado los escribas, pero por otro lado están también aquellos quienes ni por los alimentos oran. O sea, así como dije, como burro sin mecate, ¿verdad? Ni por los alimentos, ni al despertarse, ni al dormir, nunca, jamás.
Pero cuando llega la hora del culto es 5, 4, 3, 2 y ahí están aventándose unas oraciones y fingiendo que son todos unos adoradores, ¿no? Wow, hermano, pero ni por los alimentos oran en la vida real, ¿no? O hay otros que tampoco oran jamás, pero cuando les toca orar por los alimentos, se proyectan con oraciones kilométricas. ¿Los conoces? Y ya estás tú así como que con la chiquita comiéndose a la grande, ya está el plato allí de bistec, así humeando, y ahí tu sopa, no sé, ahí está todo ya y sí, te pedimos, Señor, por los chinitos de la China, por el chinito chon, por el chinito chin, por el chinito chung, y por ahí está por todos, entonces, ya, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere aparentar que es súper espiritual, que es, un tremendo orador. Y aquí puede surgir una pregunta. ¿Funciona la oración hipócrita? ¿Tú qué crees? ¿Funciona la oración hipócrita? Bueno, la respuesta es otra pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿funciona? Bueno, depende para qué. ¿Funciona para ser vistos, para ser aplaudidos, para ser reconocidos como piadosos y quizás hasta una lana o favores? Porque hay quienes van y oran, pero después te piden un favor. No, pues mejor ni hubieras orado por mí, mano. Acuérdate que yo oré por ti y te sanaste, así que móchate, pacta, o da una ofrenda para el Señor, o córtame el zacate, o ya sabes, ¿no? 1000 favores. Pues para todo esto, así como los escribas, sí funciona. Sí funciona la oración hipócrita. Pero así como con la ayuda de los necesitados, para lo eterno no sirve la oración hipócrita, no funciona. Ni la alabanza de los hombres, ni el dinero tienen efecto alguno en la eternidad. Y Jesús lo afirma ahí en el versículo 5. De cierto os digo que esos hipócritas, quienes aman el orar de pie en las sinagogas para ser vistos de los hombres, como escribas, como fariseos, tratando de ser vistos, tratando de ganar algún tipo de bien, algún tipo de provecho, dice, ya tienen su recompensa. ¿Cuál? Pues esa. Ser vistos, ser aplaudidos, una lana, $500, $1,000, 20,000, 40,000, 50,000, you name it, ya tiene su recompensa. Pero para lo eterno no sirve. Es una recompensa esa que ellos buscan, que es efímera, es pasajera, es terrenal. Porque mira, la alabanza de los hombres es tan cambiante como el clima de Houston. Me preguntaban aquí mis amigos, ¿qué nos llevamos? ¿Chamarra o short? Los dos. Y paraguas, ¿no? Por si acaso. Es tan cambiante la gloria de los hombres porque hoy estás acá, ¿verdad? Hoy eres lo máximo, mañana eres el apestado. Así de plano, así de efímera es la gloria de los hombres. Cuando les sirves a las personas para cualquier cosa, eres lo máximo. Pero cuando te atreves a expresar una opinión bíblica que es imparcial, que va con el objetivo de exhortar al hermano, te conviertes en el religioso, hipócrita, en el falso maestro, en lo peor, ¿no? Todo eso, incluso el dinero también, es efímero, es pasajero, hoy lo tienes, mañana no lo tienes, hoy lo que tú consideras valioso, mañana ya pasó de moda, y así sucesivamente. Así son las cosas terrenales, son efímeras, son pasajeras. Continuamos ahí en el versículo 6, dice solo 2 palabras. Dice, mas tú, o pero tú, y eso es corto, 2 palabras, pero tiene mucho significado porque nos está revelando identidad. O sea, es como si estuviera diciendo, tú, ciudadano del reino de Cristo, acuérdate, no te olvides de qué reino eres. Acuérdate de qué estás hecho. No tengas nada que ver con la oración hipócrita. Esa oración que busca un interés frívolo, un interés pasajero. Tú no tengas nada que ver. Y el Señor nos recuerda nuestra identidad. Dice la palabra más adelante en el Nuevo Testamento, dice, vosotros sois linaje escogido. Esa es su identidad. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, no estoy diciendo, pero ustedes vayan y oren y véanse bien espirituales, aunque no oren en la casa. Pero ustedes vayan y oren y sáquenle una lana a quien puedan. No dice eso. Pero ustedes vayan y oren, vayan y visiten buscando después desacreditar a otros, después pues ahí ser aplaudidos y reconocidos. Ustedes son real
sacerdocio, nación santa, separada, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. Así que Jesús está diciéndoles, ustedes son de otro reino, no de otro código postal, son de otro reino, así de plano. Dice, ustedes cuando oren, entren en su aposento y cerrada la puerta. Vamos a detenernos ahí. Ya aclaramos que orar en público no ha sido malo nunca, ni es malo. Lo que determina si es bueno o es malo orar en público es, dijimos, la actitud del corazón. Y la esencia de la oración está en esas palabras que acabamos de leer. Cerrada la puerta, entra en tu aposento. Hay quienes no fingen y claramente se ve que no tienen el hábito de hacerlo en la intimidad. Y aquí es en donde está la esencia para conectarnos con la oración y con la adoración, porque a veces de aquí pues es inevitable verlos a todos. A lo mejor tú no ves a todos, pero sí, a veces no puedes evitar ver a alguien y lo ves de plano así como que estamos cantando, adorando, y es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Qué preciosa letra, ¿no? Ha sido todo por tu gracia, Señor. Todo este 2019 ha sido todo por tu gracia, con tu ayuda, con tu favor, por tu misericordia, no por mi capacidad, sino por ti. Y qué profundidad y qué hermoso es lo que estamos cantando. Y ves a alguien ahí con la mosca, ¿no? Al baño, y al baño, y al baño, por favor, pues te reparten ujieres un pañal aquí a los hermanitos, ¿no? Para que no se pierdan, porque ya después, mira, te fuiste al baño y ya te encontraste a la hermana, comadre, ay sí, hermana, ¿no? Y ya no entraste a la adoración. Yo digo, ¿a qué vinieron? Se hubieran ido a Starbucks desde un principio y no pasa nada. Pero ¿eso qué es lo que refleja? O sea, no estoy diciendo prohibido ir al baño, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que muchas veces lo que eso refleja es que no hay un hábito de cerrar la puerta para tener intimidad con Dios. No hay el hábito de tener una oración privada, una oración íntima. Cualquier cosa es buena para zafarnos, pero bueno, dice el Señor aquí, entra en tu aposento. Esa palabra aposento la tenemos que explicar, es la palabra griega tameion. Y en primer lugar denota una cámara de almacenamiento, es como un storage. Y después también tiene que ver con cualquier estancia privada o reservada, así como hoy en día muchos latinos acá en Estados Unidos convierten el storage de su auto, ¿verdad? Donde es para guardar el carro, lo convierten, ya se empezaron a reír, ¿verdad? ¿En qué? En storage, ahí tienes la tamalera, tienes la caminadora, tienes todo lleno de lo que te compraste en los garajes, ahí está lleno. Es para todo menos para carro. Bueno, ellos también le daban diferentes usos a este aposento, a esta cámara de almacenamiento. Ellos lo habían convertido en muchas oportunidades en una estancia privada, en una estancia reservada. Y las casas hebreas tenían en la parte superior, como en el techo, una habitación. Eran lugares muy calientes y el techo pues era el lugar fresco de la casa. Y bueno, se aprovechaba este lugar para subir a refrescarse. Y generalmente le ponían un techito, por supuesto, y por lo regular conectaba a la casa con una escalera, a ese aposento. Y era una habitación pues privada del resto de las habitaciones. En general, como dije, era la habitación más ventilada y era la habitación más cómoda de la casa. ¿Cuál es? Piensa en el punto más cómodo de tu casa, tu sofá, o a lo mejor afuera tienes un porche, qué sé yo, o en el garage. Bueno, más o menos esto es el aposento. En ocasiones se usaba el aposento como un lugar para hospedar a personas. Había quienes hospedaban allí a profetas, a personas distinguidas, a personas que eran siervos de Dios, y eso es una buena costumbre. Si tienes un cuarto allí, en vez de pensar en convertirlo en oficina o en gimnasio, ¿por qué no? Vamos a reservar este cuarto para hospedar a algún hermano que venga de fuera, algún pastor, algún predicador que venga de fuera, porque dice la palabra, sin saberlo, vimos la semana pasada, algunos hospedaron ángeles, ¿eh? Así que bueno, eso se lo dejo allí. Pero ellos tienen esta costumbre de separar este aposento para reposar y para hospedar a otras personas, y precisamente en un aposento alto, en esos de arriba, fue en donde los primeros discípulos perseveraban en la oración. Ahí lo vemos en el libro de los Hechos. Ellos perseveraban en súplicas, esperando la promesa del Espíritu Santo. Continúa diciendo Jesús, entra en tu aposento y cerrada la puerta,
¿Eso qué es lo que refleja? Porque dices, ay, es que yo no tengo puerta en mi aposento, en el aposento de mi casa. Ok, no pasa nada. Lo que está reflejando aquí es privacidad. Un anhelo de derramarse delante del Señor. Ciertamente podemos orar en cualquier lado. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? No tiene que ser en una hora, en un templo específico. En cualquier lado podemos orar. Pero no oras de la misma forma en la fila de Walmart. No sé, yo a veces oro ahí. Pero no oras de la misma manera en la fila de Walmart que cuando estás en tu aposento, en una parte de tu casa que es especial para eso, ¿cierto? O estás en la fila de Walmart y te hincas ahí, ¡ay, Señor, te pido! ¿Verdad? ¿Te imaginas ahí? Señor, te pido por los hermanos, ¿verdad? Y yo ahí, los que son bien rebeldes, Señor, tócalos. Y yo ahí, todos ahí como que, ¿qué onda con este, no? Hazte para acá. No. Cerrada la puerta refleja privacidad y un anhelo de derramarse ante el Señor. Fíjate lo que dice Salmos 42, versículo 2, algo que hemos cantado, ese Salmo 42. Refleja esto, refleja ese anhelo por estar en la presencia de Dios, ese anhelo por derramarse delante de Dios. Dice Salmos 42, 2, mi alma tiene sed. En la oración también está conectada con el alma, con las emociones. Mi alma tiene sed ¿de qué? De Dios. Yo te pregunto, ¿de qué tiene sed tu alma? ¿De qué tiene sed tu alma? Lo que tiene que ver con tus emociones. Bueno, el salmista decía, tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y pregunta con ese anhelo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Todos tenemos cosas que son deleitosas para nosotros, cosas que disfrutamos. Yo platicaba el otro día con mi hermana, bueno, ya la quemé aquí poquito, pero bueno, no pasa nada. Platicaba con ella y le decía, somos amantes del café, ¿no? Entonces platicaba con ella y le digo, a veces me duermo y en mis sueños huelo a café. Ya quiero que sea el otro día para tomarme el café de la mañana, ¿no? Bueno, así multiplicado por 1000, dice el salmista, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Porque para ellos la oración estaba limitada a un lugar, al templo. Pero nosotros pues no tendríamos que hacernos esta pregunta porque en cualquier momento podemos hacerlo. La idea que nos transmite el Señor es que oración no se limita a palabras. Oración es una actitud. Tampoco se limita a un lugar. Puede ser en cualquier lugar. Se refiere a un estilo de vida. Eso es a lo que se está refiriendo. Y no cabe duda que alguien quien ora para obtener aplauso, para obtener dinero o para obtener favores de los hombres, no conoce a Dios. O sea, ya hasta aquí podemos afirmar eso. Quien usa la oración como un vehículo para obtener aplauso, para obtener dinero, para obtener favores de los hombres, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque si lo conociera, tuviera temor y temblor de usar algo tan sagrado para fines tan vanos, para fines tan efímeros y pasajeros. Lo que nos mantiene enfocados en la oración es tener claro a quién dirigimos nuestra oración, porque todo mundo ora, lo vamos a ver más adelante. Nosotros, los ciudadanos del reino, debemos de tener claro a quién estamos orando, a quién estamos dirigiendo nuestra oración. Dice el versículo 6, ora a tu Padre, o sea, cerrada la puerta en tu aposento, ora a tu Padre que está en secreto. ¿A quién dirigimos nuestra oración? A nuestro Padre que está en secreto. Aquel quien pasa tiempo a puerta cerrada en su aposento, conoce a su Padre. Y hay algo maravilloso, que no dejamos de conocer a nuestro Padre. El Señor no tiene un límite. No podemos decir, sí, claro, ya lo conozco, sí, ya, vamos a la siguiente materia, a la siguiente asignatura. Nunca terminaremos de conocer a nuestro Padre. Y eso es maravilloso. Quien pasa tiempo a puerta cerrada en su aposento, le conoce y no está dispuesto a dejar de conocerle. Salmos capítulo 5, versículo 1. Y espero que después de esta enseñanza puedas leer los salmos desde otra perspectiva. Dice Salmos 5, 1. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. O sea, esas palabras no son solamente, sí, Señor, te pido por esto, por aquello, bye. Sino son unas palabras que salen de manera emotiva, a manera de gemido. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor.
Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. A quien dirigimos nuestra oración es a nuestro Padre, quien está allí en lo secreto. Está en todos lados, pero está allí en lo secreto. Dios es omnipresente, está en todos lados, pero se manifestó en una zarza ardiente a Moisés. Y allí en ese aposento, aunque Dios está en todos lados, Dios se manifiesta. Y ahí podemos derramar nuestro corazón, allí podemos clamar, como dice el salmista. Continúa diciendo Jesús en el versículo 6. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Recuerda que la oración de los hipócritas llevaba como recompensa el aplauso de la gente, ese concepto que la gente tenía del hipócrita como alguien muy espiritual, como alguien muy de sana doctrina, como se dice hoy, el cliché ese. Pero aquí el Señor está hablando de una recompensa y de una recompensa pública. ¿Te fijas esto? ¿Cuántas oraciones no hemos hecho en lo secreto y el Señor las ha recompensado en público? Piensa en alguna oración que tú hiciste en lo secreto. Nadie sabía que tú estabas haciendo esa oración y el Señor la respondió, y esa respuesta de Dios fue algo que se supo inevitablemente. No es que tú esperabas, ahora sí que Dios responda para que vean que Dios está conmigo y mírenme, no se metan conmigo porque Dios responde a mis oraciones y ahorita hago que baje fuego del cielo y los consuma todos. No, sino esas oraciones que el Señor responde, hechas en lo secreto, lo responde y son conocidas de los hombres. Hay un ejemplo de esto y se encuentra en 1 Samuel capítulo 1. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si quieres nada más anótalo. 1 Samuel capítulo 1. Y está hablando de una mujer llamada Ana, la madre del profeta Samuel. Dice, versículo 10 de 1 Samuel 1. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Este tipo de cosas son las que podemos hacer cuando oramos en la intimidad. Podemos llorar, podemos clamar, podemos gritar, para eso está ese lugar secreto, ese lugar separado y reservado, no en donde todos te vean, como dije en el Walmart, ¿no? Dice que con profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Versículo 11, e hizo el siguiente voto, le hizo una promesa a Dios. Como dijimos, no está mal hacerles promesas a Dios, pero hay que cumplirlas. Dice, hizo este voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Esta era una oración hecha en lo privado. Solo Dios y Ana. Mientras Ana oraba al Señor, versículo 12, Elí, el sacerdote, la observaba. El sacerdote Elí, en vez de estar también orando, estaba viendo. Ese sí estaba viendo, ¿verdad? Sentado, imagínate, Elí, dice la palabra que era un hombre pesado, y no precisamente para la palabra, sino que era muy gordito, ¿verdad? Y estaba ahí desparramado, viendo. Y vio a Ana y dice que la observaba y la veía mover los labios. No escuchaba lo que estaba diciendo, nomás estaba ahí de metiche viendo, ¿no? Pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Dijo, no, se le pasaron las margaritas, ¿no? Anda bien enfiestada y vino a dar aquí al templo, ¿no? O sea, ¿qué onda? Así que el sacerdote Elí lo que hizo fue ir a exhortarla. Y le dijo, oye, pues ya, digiere tu vino, que parafraseado sería, cómete un pozole, ¿no? O denle un cafecito o algo así, ¿no? La exhortó y ella le respondió al sacerdote, le explicó y le dijo, yo le estoy pidiendo a Dios un hijo. Le explicó lo que le estaba pidiendo a Dios. Y si tú continúas leyendo la historia, te vas a dar cuenta que Dios respondió a la oración de Ana. Esa oración que hizo ella en lo secreto, en la intimidad con Dios, el Señor la respondió. Dice el versículo 19. Continuamos ahí en el capítulo 1. Temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Una vez más. ¿Qué oportunidad tienes para adorar al Señor? Bueno, no la desaproveches. Ellos no la desaprovechaban tampoco. En familia se levantaron para adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella.
y a su debido tiempo dio a luz a un hijo a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedía al Señor. Allí puedes ver una oración hecha en privado, respondida por Dios, y después vamos a ver cómo se hizo pública, porque el capítulo 2 de primero de Samuel es una alabanza que Ana pudo componer y cantarle al Señor, la cual prevalece hasta nuestros días. Ahí está, el capítulo 2 es la oración de gratitud de Ana a esa respuesta de Dios. ¿Y quién no conoce al profeta Samuel? El hijo, y la respuesta a la oración hecha en privado. Dios recompensó en público y que prevalece hasta nuestros días esa oración secreta de Ana. ¿Te fijas? Eso es a lo que se está refiriendo cuando dice, tu Padre que te ve en lo secreto, que te oye en lo secreto, te recompensará en público. Pero nosotros no estamos detrás de la recompensa pública. Eso es algo que Dios hace en su soberanía. Eso es algo que el Señor, pues así quiere hacer. Nosotros lo que queremos es que pasar tiempo con nuestro Dios. Y ahí en ese tiempo con Dios surgen las alabanzas, surge la gratitud, surgen las peticiones y el Señor las responde. Continuando con el versículo 7, vemos allí una advertencia más en cuanto a la oración. Dice el versículo 7, y orando, o sea, ya entrado en la oración, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y aquí la advertencia es a no ser como los gentiles. Primero dijo, no sean como los hipócritas. ¿Sí se entiende? Hipócrita es alguien quien está actuando, quien quiere camuflarse entre los que son hijos de Dios, entre los que son piadosos, entre los que conocen a Dios. Dicen, yo soy cristiano. Decía un hermano por aquí, navegan con bandera de cristiano. Y así tratan de mezclarse entre las ovejas, siendo cabritos. Son hipócritas. Primero hizo esa advertencia, no sean como ellos. No sean tampoco como los gentiles, o sea, quienes no son hipócritas, simplemente no conocen a Dios. Y tú piensa en alguien quien no conoce a Dios, en un pagano, y la costumbre de aquel entonces, así como la de hoy, es usar muchas palabras y repetirlas. ¿Para qué? Para que sus dioses o sus ídolos pudieran comprender sus necesidades. Es lo que hacían los paganos en ese tiempo y parece que no ha cambiado mucho en este tiempo, ¿no? O sea, hablan y le dicen y le repiten a su ídolo para que pueda entender bien su necesidad. Los paganos en aquel tiempo, así como ahora, pensaban que sus muchas palabras iban a convencer a los dioses para que les respondieran. Así como nuestros hijos, ¿no? Papi, ¿puedo salir a jugar? No, está lloviendo. Papi, ¿puedo salir a jugar? No, está lloviendo. Papi, ¿puedo salir a jugar? Sí, ándale, ¿verdad? Sí. Bueno, aquellos paganos, así como hoy en día, repiten y lo dicen de una, de otra, buscando que su petición sea respondida. En religiones como el budismo o como el hinduismo, hay algo que se conoce como mantra. Un mantra es una frase, una palabra o puede ser una sílaba incluso, que se recita como apoyo de la meditación o para invocar a la divinidad. Repito, es una frase, una palabra o solo una sílaba que se repite para invocar a una divinidad o como apoyo para la meditación. Y se repiten constantemente y de una forma rítmica. Y eso es algo que incluso no solo en el paganismo, sino en el cristianismo también se ve, ¿no? ¿No has oído frases como santo, 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 santo? Y ya. O gloria, 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 ¿no? Ahí está, la repetidera, ¿no? O fuego, 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 fuego. Ahí está. Por aquí está una tía que viene de allá, de donde nosotros somos originarios, donde empezamos a ir a la iglesia hace muchos años. Y había un brother que cuando oraba, decía, ¿puedo orar por ti? Sí, ok, yo venía y mamá, ya, amén. Ok. Pero él se sentía súper espiritual con su mamá. Y ya sabíamos, así le decían todos. Yo no, otros. Ahí viene el mamá, le decían. Él se sentía súper espiritual. Y se da porque eso les hace proyectar como que no, yo tengo una comunicación especial con Dios. Yo soy súper espiritual más que todos ustedes, ¿no? Y esto no quiere decir que no debemos de insistir en nuestra oración. Hay veces que le decimos al Señor, te pido esto y
volvemos a hacerle la misma petición, volvemos a hacerlo, así como el apóstol Pablo. Dice que rogó 3 veces para que quitara ese aguijón en su carne, el cual le atormentaba. 3 veces lo hizo. O sea, no está diciendo el Señor, no insistan en la petición. No está diciendo eso. Mucha gente ora y ora y ora, hasta convoca cadenas de oración en redes sociales por cosas tan extravagantes, por cosas tan ridículas como sacarse la lotería, por ejemplo. Una cadena de oración porque estoy en crisis, estoy en bancarrota y compré un boletito, así que ayúdenme a orar. No importa de qué religión seas, reza por mí para que le pegue al gordo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y recompártelo, ahí está. Hazlo viral. Hay quienes oran y oran y oran y oran por una chica, ¿no? Pues mira, empieza por ponerte desodorante, vas a ver que las cosas pueden cambiar, ¿no? Pero no quieren hacer cadenas de oración para lograr conquistar a tal chica, o la típica para pasar un examen, ¿no? No, oren por mí, por favor, tengo examen mañana. Ok, ¿estudiaste? No, por eso pido oración. Y muchos a eso le llaman fe, ¿no? Es que tengo que tener fe. ¿Tú crees que Dios puede hacerlo? Pues sí, Dios puede hacerlo, pero Dios no auspicia irresponsables. Hay quienes piensan que entre más personas estén orando por esa petición y mientras más hablen van a convencer al Señor de hacer algo que obviamente contradice su voluntad o va incluso en contra del mismo sentido común, como dije como ejemplo. Lo que Jesús está enseñando a sus discípulos es que si conocemos a nuestro Padre, vamos a conocer su voluntad. ¿Has pensado eso? Te dejo tantito para que lo pienses. Si conocemos a nuestro Padre, vamos a conocer su voluntad. Mis hijos me conocen y ya saben que hay ciertas cosas que yo no apruebo y ni siquiera me las preguntan porque ya saben. En algún momento me las preguntaron y les dije esto no, por esto y por esto y por esto y por esto, y ya, no insisten. Por poner un ejemplo, ellos saben que jamás en la vida se van a quedar a dormir en casa de nadie, un amiguito como se acostumbra. No, me voy a dormir a casa de mi primo o a casa de mi compadre o a casa de... No, ellos ya saben. Ellos ya desde pequeñitos se les enseñó, y como conocen la voluntad de su Padre, ni piden eso, ni por aquí les pasa por la mente. Y ven que el amiguito, no, se fue a dormir a la casa de no sé quién y el otro se fue, ok. Ellos ya saben, no, la voluntad de mi Padre no es esa. Así que conocer a nuestro Padre nos lleva a conocer su voluntad. Por lo tanto, nuestras oraciones serán más efectivas. Así que no tendremos que darle muchas explicaciones al Señor en nuestra oración, porque ya conocemos su voluntad. No tratamos de convencerlo porque sabemos lo que Él quiere. Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quiénes? A los gentiles. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Él ya sabe de qué tiene necesidad. Así como tú, Padre, ya sabes de qué cosas tiene necesidad tu hijo. No te tiene que decir que tiene hambre, para que cuando te diga que tiene hambre, vas al supermercado y haces la despensa y luego ya cocinas y ya entonces se te desmayó el pobre de hambre, ¿no? ¿A que no? No, o sea, tú como padre ya conoces las necesidades de tu hijo. Bueno, de la misma manera, dice que nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros las pidamos. Y otra vez el Señor nos recuerda nuestra identidad, llamándonos a que seamos distintos de los ciudadanos del otro reino. Nosotros somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Lo vimos en el capítulo 5, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ahí está nuestra identidad. Nuestra identidad no tiene que ver con nuestro estatus migratorio, no tiene que ver con nuestra posición social, con nuestra carrera, con nuestro ministerio. Nuestra identidad es hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Es que yo quiero ser, eres hijo de tu Padre que está en los cielos. Es que cuando sea, eres hijo de tu Padre que está en los cielos. Y el Señor nos lo recuerda aquí. Nuestro Padre nos conoce mejor que a nosotros mismos. O sea, que nosotros a nosotros mismos. El Señor nos conoce mejor. Nos conoce mejor. Es más, Romanos 8:29 nos revela que desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos conoció. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, diga yo, si eres hijo del Padre,
a los que antes conoció también los predestinó, les trazó un destino, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el destino que Dios tiene para ti, que tu Padre tiene para ti y para mí. Y nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Trazó este destino, que es ¿cuál? ¿Ser rico? ¿Ser reconocido como muy espiritual? ¿Ser aplaudido? ¿Ser famoso? ¿Ser qué? No. Ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esa es la meta del Hijo de Dios. Ser conforme a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nuestro Padre, que está en los cielos, no solo nos conoce desde antes de la fundación del mundo, o nos conoció desde antes de la fundación del mundo, sino que Él mismo nos formó en el vientre de nuestra madre. Así como formó a Samuel en el vientre de Ana, así nos formó a cada uno de nosotros. Ya con ese plan hecho para nosotros, de ser hechos a la imagen de Cristo, nos formó en el vientre de nuestra madre. Eso dice el Salmo 139:13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Para aquellos quienes son pro aborto, ¿qué tal? Salmo 139:13. El Señor forma nuestras entrañas y quiere venir el hombre a destruir lo que Dios está haciendo. Ese es el plan de Satanás. Lo ha sido y siempre lo será en todas sus modalidades. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Así que si Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo, si Él nos formó en el vientre de nuestra madre, ¿no crees que conoce todo lo que necesitamos? Es más, todavía no decimos nada y el Señor ya sabe lo que vamos a pedir. ¿Y a poco no, mamá? ¿No ves venir a tu hijo y le ves una actitud sospechosa y dices, ya sé que me va a pedir, o ya sé que quiere? Y vienes y ya nada más le haces 5, 4, 3, 2 y ya dice lo que tú sabías que iba a decir, porque lo conoces. Bueno, imagínate cuánto más Dios, quien nos conoció desde antes de la fundación del mundo, quien nos formó en el vientre de nuestra madre, no sabrá, y lo sabe. Salmo 139:4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. No necesitamos convencerle, no necesitamos pararnos de manos o hacer cualquier tipo de cosa para tratar de que nuestro Padre sepa lo que nosotros necesitamos. ¿Has oído la frase, hay poder en la oración? ¿Sí lo has oído? O fe mueve la mano de Dios. No hay nada que mueva al Señor. Nuestro Dios es inamovible, es una roca firme y no hay ningún terrenal, terrícola, que pueda mover la mano de Dios. Nada mueve la mano de Dios. Dios hace conforme a su voluntad. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esa frase, hay poder en la oración. Tal vez los que le oran a Alá puedan decir lo mismo. Tal vez quienes le oran a Martín Valverde puedan decir, no, hay poder en la oración a Martín Valverde. ¿Por qué? Para los que no lo conocen, es un ídolo por allá del norte de México, a quien le rezan y le oran a aquellos quienes van a pasar cargas de droga a Estados Unidos. Entonces van y le oran y le hacen promesas, así como Ana le hizo a Dios. No, mira, Martín, si me dejas pasar la carga, te voy a traer y te voy a hacer un altar y te voy a construir un nicho, no sé dónde. ¿Y qué crees? A veces responde, a veces se da. Y a lo mejor ellos puedan decir, hay poder en la oración. A lo mejor. Tal vez has escuchado que a muchos se les ha concedido la petición que le hicieron a Martín o a alguna virgen o a algún, qué sé yo. Pero nosotros sabemos que Dios, nuestro Dios, el único Dios, es todopoderoso. ¿Has pensado en eso? Es todopoderoso. O sea, no hay nada que Dios no pueda hacer. Él es todopoderoso, es omnipotente. Él es omnisciente, o sea, Él todo lo sabe. Desde antes de la fundación del mundo sabía. Él sabe lo que va a pasar. Él sabe lo que vas a decir, lo que estás pensando. Pero además, Él es fiel. ¿Qué tal? Otros dioses, no sé, no son fieles, pero solo Dios es fiel. Él cumple su palabra, Él cumple sus promesas, es fiel. Y cuanto más nosotros le conozcamos en la intimidad, porque es en la intimidad en donde nosotros le conocemos, en la intimidad es en donde podemos ahondar más en la palabra y orar con la palabra y traer nuestras peticiones, derramar nuestro corazón delante de Él. Y cuanto más le conozcamos y en la intimidad, nuestras oraciones van a ser cada vez más efectivas.
Santiago 5:16, la segunda parte dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Pero la última parte es lo que quiero traer a nuestra atención. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Allí en esa frase está encerrado lo que yo te acabo de decir hace un momentito. La oración es poderosa, pero está incompleta la oración. O sea, la frase es la oración y les falta eficaz y les falta del justo puede mucho. Si le quitas cualquiera de las dos, eficaz o justo, pues es cualquier otra cosa. Pero la oración eficaz, esa que va alineada a la voluntad de Dios, de aquel quien ha sido regenerado, de aquel quien ha sido renovado, de aquel pobre en espíritu, de aquel manso, de aquel de limpio corazón, de aquel quien es sal y luz, de aquel quien, todo lo que hemos visto, puede mucho. ¿O tú qué crees? Que el Señor nos libre, hermanos, del síndrome de Midas, de convertir algo bueno, algo necesario, en algo hueco, en algo inútil y en algo hasta pecaminoso muchas veces, ¿no crees? Utilizar la palabra de Dios para sembrar discordia, para causar división, utilizar la ayuda a los necesitados para obtener un beneficio, para acusar a otros, para desacreditar a otros, para traer discordia, para obtener dinero, bienes, favores. Es algo pecaminoso, ¿no crees? Pero que el Señor nos libre de ese síndrome de Midas. Hay quienes todo lo convierten en algo así, inútil. Está bien que hiciste eso, pero ya lo echaste a perder. Qué bueno que ayunaste, pero ya en el momento en el que te paraste y dijiste, yo sí ayuno y los demás ¿qué? Ya la regaste. De nada te sirvió el matarte de hambre o a comer puras lechugas, o luego diferentes tipos de ayunos que hacen. De nada te sirvió haber ido a visitar a alguien, haber ayudado a alguien, haber, no sé, comprado un regalo, porque en el momento en el que lo publicaste y en el momento en el que juzgaste a otros, ya lo echaste a perder. Pero que el Señor nos libre, ¿no?, de ese síndrome de Midas. La esencia de la oración, entonces, es la humildad de reconocer nuestra incapacidad de hacer absolutamente nada. Porque por otro lado, el no orar en la intimidad y hacerlo solamente cuando hay que orar por los alimentos, cuando tengo que aparentar que soy cristiano y que soy espiritual y que soy maduro, pero hay carencia de vida espiritual en la intimidad. Todo eso es una muestra y una seña de que yo no necesito a Dios. Yo puedo orar para que me vaya bien en el trabajo el día de hoy. Si ya está todo listo, ya el contrato está cerrado. Yo soy el que tiene los mejores precios, yo soy el que tiene el mejor producto, yo soy el que tira mejor verbo, tengo mejor presentación, etcétera. Orar, ¿para qué? Orar para poder lograr un proyecto en este año, ya la tengo hecha. Orar para que el Señor traiga el pan de cada día, no, si la alacena está llena. Orar para que no me falte techo, no, si tengo 2 casas y tengo una en la playa. ¿Te fijas? Eso es autosuficiencia. La ausencia de oración y de intimidad es orgullo. El rehusarse a orar por alguien ahí en la intimidad. Ni tienes que decirle, estoy orando por ti. Ni lo hagas si es mentira, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Has estado en mis oraciones y es mentira. Piénsalo 2 veces. A eso se le llama tomar el nombre de Dios en vano. Pero tomar ese tipo de actitudes reflejan autosuficiencia y orgullo. ¿Yo qué voy a orar por este? Pues hay que se rasque con sus uñas. Yo ni por mí oro, algunos dicen, ¿no? Pero la esencia de la oración es humildad. El pobre en espíritu, el que reconoce su incapacidad de hacer absolutamente nada. Quien tiene recursos, quien tiene capacidades, quien tiene habilidades, es quien más debe orar. Es quien más debe de decir, Señor, yo puedo hacer esto, pero líbrame de hacerlo con mis recursos, porque en mi carne yo soy como el rey Midas. Todo lo convierto en algo inútil e inservible y yo la puedo regar. Así que, Señor, más vale que vaya con tus recursos. Como dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí.
Yo te pregunto, ¿Moisés tenía los recursos para emprender lo que había de emprender? Claro que sí. Se había estudiado en la casa de Faraón, había estudiado en la mejor universidad, tenía buena presentación, tenía contactos, tenía todo, pero ¿qué dijo Moisés? Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. De la misma manera, orar es reflejar humildad y decirle, Señor, está todo esto, yo tengo esto, el poder de hacer esto, pero no lo quiero hacer en mis fuerzas, que sea con tus recursos. Y entonces el Señor puede que te diga, dale con eso, yo lo voy a bendecir. Y lo vas haciendo con temor y temblor. O puede que te diga, mira tus recursos, ¿los ves? ¿Los ves? Bye. Ten, con esta vara. ¿La vara esa qué, Señor? Como Moisés, ¿no? Después de que tenía todo a su disposición, el Señor le da un palo ahí. Órale. Y el Señor a veces con esa vara. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Pues una vara. Órale. De esa misma manera. El apóstol Pablo no tendría todos los recursos, toda la influencia. Claro que la tenía. Pero ¿qué dijo? Todo eso lo tengo por basura, con el fin de ganar a Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y eso es oración. Esa es la esencia de la oración. Es reconocer nuestra dependencia de ese Dios al que oramos. Señor, yo dependo de ti en todo. En este proyecto al que voy, dependo de ti. Porque aunque parezca estar todo cuadrado, todo alineado, todo ya, así puedes entrar y te dicen, no, gracias. Pero ya tenía todo el material. No, gracias. Bye. ¿Sí? Pero oración y la esencia de ella es humildad y dependencia en ese Dios al que adoramos. Le invito a que se ponga de pie y vamos a finalizar. Padre, gracias. Gracias porque tú nos hablas a nosotros, tus hijos, a los ciudadanos de tu reino. Tú nos revelas allí tu voluntad, cada detalle, nada se te ha escapado a ti, Señor. Aún la manera en la que tú quieres que nos acerquemos a ti, tú nos la revelas. No quieres que sea en nuestro propio razonamiento, no quieres que sea de forma religiosa, como hacen los paganos, como hacen los hipócritas, solo por costumbre. Es que hay que orar, es que hay que ir, es que hay que hacer. Queremos, Señor, que nuestra vida sea una vida de oración, una vida de humildad, una vida de dependencia de ti, dependencia de tu palabra, y no movernos ni a la derecha ni a la izquierda si tu palabra no nos guía, si tu palabra no nos da el ok. Y aún, Señor, en decisiones que parezcan muy obvias, como que son tu voluntad, pero estar en esa comunión en la que estaba Pablo, cuando iban a aquel lugar a hacer tu obra, pero el Espíritu les dijo, no pasen por ahí, ahora no, y pasaron de largo. Queremos tener esa sensibilidad en cada área de nuestra vida. Qué difícil es para nosotros conducirnos en tu voluntad cuando tenemos respuestas, cuando tenemos recursos, cuando tenemos aceptación y éxito terrenal. Por eso tú permites pruebas para nosotros, para que en la prueba y en la angustia clamemos a ti, sabiendo que tú nos oyes. Señor, que en medio de este pueblo que está aquí, de esta iglesia que está reunida aquí, que tú puedas seguir obrando, Señor. Aquellos quienes todavía no están en ese punto en el que tú permitirás pruebas y quebranto, para que entonces clamen a ti, que hoy puedan acercarse a ti, rectificar, recalcular su vida y puedan incluir dentro de su agenda tiempos contigo, tiempos de oración, sin dejar de lado los tiempos colectivos de oración, de adoración, de alabanza para ti. Que aquellos quienes están en ese proceso de quebranto de parte tuya, que hoy puedan alzar sus ojos, así como lo hizo Nabucodonosor. Estando allí, alzó sus ojos y reconoció que tú eres Dios, que tú eres Dios soberano, que haces lo que quieres, que tú levantas del polvo al pobre, que tú derribas reyes, pones reyes, tú haces conforme a tu voluntad, y nosotros no somos el centro del universo, somos parte de tu plan, somos tus hijos, y tú tienes un plan para nosotros, el cual no se cancelará, no se abortará. Y para llegar al cumplimiento de ese plan, tú nos quebrantarás,
tratarás con nosotros. En ocasiones nos vas a hablar suavemente, en ocasiones vas a levantarnos la voz, en ocasiones nos vas a dar con la vara, pero qué hermoso es recibir dirección y guianza de parte tuya. Gracias, Señor, porque nos has enseñado cómo podemos enfocar nuestra mirada en el tema de la oración. Y nos continuarás enseñando con esa oración modelo que veremos el próximo viernes, del Padre Nuestro. Oración que no queremos tomar como una repetición, algo que no sabemos de memoria, sino que queremos, con base en esto, captar la idea y así orar a ti, así acercarnos a ti. Gracias, Señor, por tenernos aquí reunidos. Gracias por esta semana que ha finalizado, semana laboral para algunos. Y te pedimos, Señor, que ese fin de semana sea para tu gloria, sea para tu honra y para tu alabanza. Queremos publicar, Señor, tu nombre, tu gloria a cada lugar donde vayamos. Bendice a mis hermanos quienes están fuera de la ciudad, aquellos quienes vienen de visita, bendícelas también, y que su estancia sea de bendición y de provecho. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, estamos despedidos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el domingo.